cheque de 6 millones y ya se le entregó al grupo de Charco de la Peña y vamos a legalizar ya ahora sí a fondo todas las propiedades. Miren, toda esta negociación, compañeros y compañeras, es un producto de una larga historia de negociación de la organización que arranca con las tomas de tierra que hicimos desde Camelia Roja, el campamento que hicimos el 20 de noviembre que fue fallido, la gran marcha del 13 de septiembre del 87, un campamento de 72 días, campamentos de Santa Teresa de hasta un año, campamentos en más de 400 poblados en algún momento para avanzar, más de 70 balaceras, nos costó un montonal de muertos y aún no terminamos, nos quedan 54 grupos agrarios que tenemos que cerrar en el lado de Veracruz, 8 grupos del lado de Oaxaca, que estamos trabajando también para terminar de resolver. Está aquí el comisariado del Ejido de Valle Nacional, donde pues en el pasado les hicimos el replanteo de linderos, se ganó bastante tierra, y luego se cometieron errores muchos de la organización y de los propios ejidatarios, y se desordenó el asunto. Finalmente se creó una colonia en parte de los terrenos recogidos de aquella época, pero estuvimos a punto de que hubiera enfrentamientos entre campesinos y derramamientos de sangre. Aquí hubo compañeros como Fidel, como José, otros compañeros, y la anuencia de los propios ejidatarios, que nos están permitiendo llegar al final de ese litigio. Nosotros tenemos que regresar en un tractor que Chanes se llevó en algún momento del ejido, pagarles la tierra de la colonia Valle Real, pero allí tuvimos que recurrir a un mecanismo que es el que estamos haciendo en todas partes, que es, trabajamos con gente de carne y hueso, no con gente apuntada, porque parte del pleito era que teníamos una colonia muy grande, con un montonal de lotes, pero con gente que compró por debajo de la mesa, con gente que se apuntó y la colonia tenía 10 años o más existiendo, no sé cuántos años, 15 años, que había gente que todavía no le alcanzaba para ir a hacer una casa, pero quería seguir teniendo el lote porque le estaba apostando a la engorda de lotes. Entonces, hemos tenido que hacer un apretón muy fuerte, depurar a todos los que no vivían en la colonia y que no estaban ahí, tramitar para que Reforma Agraria les pague creo que 2 millones de pesos que tiene que pagar al ejido, y sacar este conflicto que podía haber llevado sangre al río, que afortunadamente imperó la prudencia, la solidaridad y la amistad, y yo agradezco la presencia aquí del comisariado y sus integrantes que nos acompañan, que son parte de esta historia agraria de la organización. Y este criterio de equidad, de justicia, de ir a la realidad y no andar por las ramas, es el que vamos a aplicar, compañeros y compañeras, de todos. Aquí en la historia de Playa Vicente le pedí a los compañeros que trabajen conmigo en el área de informática que comiencen a tomar grabaciones, que comiencen a filmar el pueblo y después irán a filmar las actividades productivas. Y yo espero que entrevisten a todos los compañeros de aquí del poblado para que metamos la historia de estos poblados al internet y que la pueda conocer quien quiera consultarla. Podríamos decir que sería disponible para todo el mundo. Pero es importante que todo el mundo platique su historia, no podemos irnos muy largo, pero pues minutos o segundos de plática de cada una de estas cosas, pues para ir documentando también lo que ha ocurrido. Y como decía en alguna ocasión el profesor Juan González, decía que los viejitos platican historias y decía que solamente los pendejos platican lo que van a hacer, decía. En esta reunión vamos a tener que hacer las dos cosas, platicar como viejos, lo que ya hicimos, y vamos a tener que platicar como tontos todo lo que nos está ocurriendo, a ver si podemos armar un buen plan de trabajo para sacar las cosas adelante. ¿Qué tenemos que hacer aquí? En primer lugar, reconocer que hay historias comunes muy fuertes que han hecho que esto haya sido exitoso. Lo que se está destinando no es una bicoca. Se están pagando 31 millones de pesos en total para resolver el problema de Playa Vicente, esto por un lado de Xochiapan. Partió de una negociación práctica que hicimos el 92, por allá el 91, o antes, desde el 90, con la Secretaría de la Reforma Agraria, en la que nosotros no nos empeñamos en decir, no, aquí la perdí y aquí la tengo que ganar, sino que buscamos soluciones prácticas. En aquel momento había una política de incautación de tierras de los traficantes.
Y afortunadamente Cuello Trejo, que era el Procurador General de la República, incautó 2.000 hectáreas de Patagondá y le entregó a la reforma agraria en posesión precaria 2.000 hectáreas. A mí me habló el delegado Ramírez Bretón en aquel momento y me dijo, oye, te puedo dar 1.000 hectáreas de Playa Vicente, pero tiene que irse de volada y van a correr los riesgos de agarrar unas tierras de narcos, ¿no? En aquel momento Cervantes, el antiguo dueño, que estaba ya preso en San Luis Potosí, se aventó una condena de 9 años y medio en la cárcel en San Luis Potosí. Y decidimos agarrar grupos de todos lados. Por eso la composición es tan diversa aquí. Porque agarramos un grupo de los naranjos, creo que era una parte, otra parte eran compañeros indígenas, creo que eran oaxaqueños, de Tustepec. Había compañeros de otros grupos y armamos 5 grupos que se armaron de manera artificial para hacer 5 entregas de 200 hectáreas. Pero todo se hizo el bolero, no había plano, no había una definición clara. Y nos dijo, le vamos a dar 1.000 hectáreas a la UOCEP y 1.000 hectáreas a la CCC, si no mal no recuerdo, de aquella época. No sé si finalmente ellos la agarraron o no, si se quedaron o no, pero nosotros sí agarramos una tierra y nos trajimos de estos grupos para acá. Finalmente resultó que no eran 1.000 hectáreas, eran 560 más o menos las que se tenían en posesión. Y hay una larga historia de amenazas, de gente que se quería agandallar los terrenos, en lo que Cervantes estaba en la cárcel. Cuando salió de la cárcel yo me reuní con él en el Hotel Milán en un día para acordar que íbamos a avanzar mientras son las contradicciones de la sociedad mexicana. Los narcotraficantes le ganaron a la reforma agraria todos los amparos. Y el Estado que los metió al bote por cultivo de enervantes, la Corte les reconoció el derecho de ser propietarios legítimos, auténticos de ustedes. Entonces, esta es una contradicción porque de un lado la causal llevó a la cárcel a los narcos, pero la Corte le reconoce el derecho de propietario. Entonces lo que quedaba era el desalojo, como lo intentó la reforma agraria y lo hizo. En muchos lugares del país, las organizaciones se atontaron y le regresaron a los narcos los terrenos que tenían en posesión precaria. Nosotros tuvimos que resistir la presión y llegar a un arreglo económico en la que este señor nos puso una abogada que el año pasado trabajó intensamente